tema de transformación. Entonces, ¿qué será la transformación? ¿Qué es lo que apuñalemos con el término de transformación? ¿Qué será transformar? ¿O qué se nos viene a la cabeza cuando hablamos de transformación? Sí, supone un cambio. Entonces, la transformación pues no es un término que surge recientemente para los microorganismos, sino que de transformación se viene hablando más o menos desde 1918, cuando Griffin hizo un experimento en el cual en ese momento pues no se sabía qué era, pero al menos se sabía que algo sucedió. ¿Qué fue lo que pasó con este experimento? ¿Con qué bacterias se hizo este experimento? Cuando hablamos de transformación, normalmente qué bacteria o qué microorganismo es el modelo para esos procesos de transformación? Bacillus tampoco. Estreptococo. ¿Por qué? Porque Estreptococo es un microorganismo que es muy, siempre me olvida la palabra, ahorita se la digo. Es una bacteria que recibe mucho DNA. ¿Por qué recibe DNA? Por los mecanismos que tiene. Entonces, en este experimento, ustedes se acuerdan que las bacterias de tipo Streptococo son bacterias que pueden tener cápsula, pero hay otras bacterias también del género Streptococo que no poseen cápsula. Y eso se puede diferenciar rápidamente con ¿cómo podemos ver un microorganismo creciendo en un agar y uno inmediatamente por su morfología dice, este tiene cápsula y este no tiene cápsula? Exactamente, porque las colonias de todas las colonias, o sea, las colonias de todas las células que presenten cápsula, la cápsula ¿de qué está hecha? De polisacáridos, o sea, de carbohidratos. Pero son carbohidratos un poco más complejos y eso es lo que hace que la colonia sea mucilaginosa, o cuando uno trata de tomar la colonia es como chiclosa, ¿cierto? Por decirlo de una manera, pues como mucho más escueta. Entonces esa característica hace pues que las células de Streptococo, las que tienen cápsula, serán más o menos virulentas. Son más virulentas. ¿Por qué? Porque háganse de cuenta que cuando una bacteria tiene una cápsula es como si se pusiera una cobertura encima. Entonces eso hace que los anticuerpos no le peguen bien, que el sistema inmune no pueda actuar sobre él bien. Entonces por eso las cepas que son encapsuladas son mucho más virulentas que las que no son encapsuladas, incluso de la misma cepa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó en este experimento? Teníamos unas células de Streptococcus pyogenes, de Streptococcus pyogenes, y miren que estas células tendrán cápsula o no tendrán cápsula. No tienen cápsula. Entonces, ¿y cómo sabemos? Porque miren que las cápsulas están encerradas como en una cubierta, ¿cierto? Entonces, y a estas bacterias que no tienen cápsula las denominaron bacterias R, ¿por qué R? Por ROR, que son como rugosas, ¿cierto? Son rugosas. Entonces esas bacterias, ¿qué fue lo que hicieron? Se las pusieron en el peritoneo a un ratón, ¿y qué creen que pasó? Al ratón no le pasó nada, o sea, el ratón sobrevivió. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes saben que el peritoneo de cualquier animal es un ambiente completamente estéril. Pero si en un ambiente estéril se le pone un microorganismo, pues algo le debe causar. Pero no le causó nada. ¿Por qué? Porque sencillamente
grupos del ratón pudieron neutralizar esa infección. Entonces, por eso el ratón no le dio peritonitis y siguió viviendo, ¿cierto? ¿Qué pasó cuando hicieron el mismo experimento? Pero pusieron esas mismas células que estaban encapsuladas, pero ya no, esas células ya no se llamaban R, sino que se llamaban S. ¿Por qué S? De smooth, que son brillantes de brillo. Entonces esas células S hicieron lo mismo, se las pusieron al ratón en el peritoneo, ¿y qué pasó? El ratón se murió. Entonces, cuando el ratón se murió, sacaron muestra del peritoneo y efectivamente, ¿qué creció? Las células de estreptococcus con cápsula. ¿Qué otro experimento hicieron? Pues simplemente estas células que tienen cápsula, que le causan peritonitis al ratón y hace que se mueran, les hicieron un tratamiento térmico. ¿Qué es un tratamiento térmico? Las ponen durante cierto tiempo a 95 grados centígrados, ¿cierto? Les dan un choque térmico. ¿Qué se espera? Pues que las células se mueran, ¿cierto? Si uno pone una suspensión de células a 95 grados centígrados, ¿qué les va a pasar? Las células se mueren. Entonces, cuando hicieron ese tratamiento térmico y le inyectaron las células del peritoneo del ratón, ¿qué pasó? Como las células estaban muertas, pues no generaron ningún tipo de infección. ¿Y qué pasó? Al ratón no le dio peritonitis, no se murió. ¿Qué fue el siguiente experimento por medio del cual se dieron cuenta que algo estaba sucediendo con estas células? Mezclaron estas células que estaban que no le causaban la muerte del ratón, que muertas no le causaban nada al ratón, pero vivas sí le causaban muerte, o sea, sí causaban peritonitis, y las mezclaron con las células que tampoco causan peritonitis ni muerte del ratón. ¿Qué sucedió? Pues resulta que esto sí le dio peritonitis al ratón, el ratón se murió, sacaron una muestra del peritoneo, y ¿qué pasó? Crecieron tanto células encapsuladas como células no encapsuladas, o sea, los dos fenotipos, las células que causan, o sea, las células muertas que están encapsuladas. Entonces, ¿ahí qué se supone que pasó? Simplemente lo que en ese momento dijeron fue que había una sustancia transformante que en ese momento, para 1928, no se sabía que era el DNA. Entonces, háganse de cuenta que en estas células que están muertas, o sea, no están viables por el choque térmico que se les dio, el material genético persiste, ¿cierto? Entonces, si el material genético persiste y usted tiene una célula viable, porque esta no está viable, en una célula viable, el material genético tuvo la capacidad de migrar desde las células que muertas pero tenían la cápsula, migraron acá e hicieron que estas células tuvieran la cubierta o la cápsula. Entonces, por eso, del peritoneo del ratón sacaron células, tanto S, que son las células que son brillantes, que tienen que se ven con cápsula, como también células, una poca cantidad de células, que son las células que no le causan nada. Entonces, ahí, pues fue que dijeron, bueno, algo está sucediendo que el material genético se está uniendo. Entonces, a partir de esa fecha fue que se acuñó el término transformación. ¿Qué es la transformación? La transformación simplemente es el proceso por medio del cual una célula es capaz de captar, asimilar y producir material genético que está libre en el medio. Entonces, por eso yo acá no voy a hablar de fenómenos como transducción, porque la transducción es un mecanismo por medio del cual el material genético es inyectado a la célula, no es que esté libre por ahí, ¿cierto? Tampoco voy a hablar de conjugación, porque si bien en la conjugación la célula recibe material genético, no lo recibe, o sea, lo recibe de otro organismo, ¿cierto? Entonces, voy a hablar solamente de los procesos por medio de los cuales la célula puede captar DNA. Entonces, esto es un fenómeno que ocurre, miren, ocurre naturalmente en muchas bacterias. Por eso, la bacteria modelo de estudio para casi todos los procesos de transformación es Streptococcus, cualquiera de las cepas de Streptococcus. Por eso las cepas de Streptococcus, sobre todo los pneumoniae, cambian tanto.
ellos son muy promiscuos, esa es la palabra, promiscuos, pero entiéndase promiscuos de que captan, asimilan, toman DNA del medio y a veces lo incorporan en el genoma o a veces simplemente sale del genoma, pues sale de la célula. Entonces, todas las bacterias harán transformación, todas las bacterias serán capaces de tomar DNA del medio. No, todas no. Hay bacterias, por ejemplo, como la bacteria modelo que siempre utilizamos, que es E. coli. E. coli no le gusta el DNA. Entonces, miren, ¿qué íbamos a hacer para hacer tantas cosas si a E. coli no le gusta recibir DNA, pero a fuerza le tenemos que meter un DNA, ¿cierto? Entonces, E. coli, usted la puede poner 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, el tiempo que usted quiera, y ella no le hace nada al DNA. Además, porque todas las bacterias, digamos, tienen una polaridad en la membrana negativa. Entonces, casi que todas las células, como por la fisiología de ellas, antes tratan de echar para un lado el DNA porque ellas tienen una carga negativa. Y el DNA también es negativo, los polos iguales no se atraen, ¿cierto? Entonces, Streptococcus tiene una característica especial y todas las bacterias que pueden hacer competencia, no solamente Streptococcus lo hacen muchas otras bacterias que ya les voy a mencionar después. Pero que nos quede claro que E. coli, que es con lo que nosotros trabajamos, él no hace competencia. Usted le puede poner el DNA y él ni lo voltea a ver. Usted mezcla la célula con DNA, diferentes concentraciones de DNA, lo deja diferentes tiempos de exposición, lo puede sembrar y al otro día no le van a crecer células con las características del plasma. ¿Por qué? Porque E. coli no le gusta, o sea, no tiene la maquinaria para hacer. Entonces, de todas maneras, se tenía que generar un proceso por medio del cual se le pudiera introducir el material genético a E. coli. Entonces, el proceso de transformación necesita que la célula en primera instancia quiera hacerlo, ¿cierto? Entonces a eso es a lo que se le llama estado de competencia. El estado de competencia es diferente dependiendo de cada proceso. ¿Qué procesos conocen ustedes de transformación? ¿O qué metodologías conocen para hacer la transformación? La electroporación es una. ¿Qué más? Choque térmico es otro. ¿Qué otro más? La biobalística es otra metodología de transformación, pero esa ya es un poco más cara. La que es más asequible, digamos, a nuestras posibilidades son las dos primeras, el choque térmico y la electroporación. Entonces, para introducir el material genético en las células, no se preparan de igual forma las células para choque térmico que para la electroporación. Entonces, a esas diferencias fisiológicas o ese estado de competencia debe ocurrir bajo determinadas condiciones. No es lo mismo el estado de competencia para el choque térmico que para la electroporación o para la electricidad. Son muy diferentes porque hace referencia a los cambios fisiológicos que experimenta la célula en la pared para que se prepare para recibir el DNA. Entonces, vamos a ver diferentes, al menos tres métodos diferentes de hacer transformación y su estado de competencia. Entonces, en el estado de competencia, ¿qué es lo que pasa? La bacteria se prepara, o el microorganismo se prepara ¿para qué? Para recibir ese DNA, o sea, para que tenga las condiciones fisiológicas para poder recibir ese DNA. Entonces, presenta o va a presentar unas alteraciones en la membrana y en la pared celular que permiten la entrada de los ácidos nucleicos. Normalmente, cuando estamos haciendo transformación, se puede trabajar, ya sea con un DNA circular o con un DNA lineal. Normalmente no trabajamos RNA ni DNA de cadena sencilla, no, normalmente se trabaja con DNA circular o lo que son los plasmidos o un DNA lineal.
fragmentos a la célula. Entonces miren que ahí tenemos los fragmentos, el DNA lineal y también tenemos el DNA circular. Entonces uno tiene que tener muy claro primero qué es lo que está haciendo y qué es lo que le va a pasar a la célula. Entonces, lo primero, lo cual ya hemos hecho, ¿cierto? Tomamos un plasmio que está circular, llámese un plasmio recién extraído de coli o llámese un plasmio que está recién ligado. Y ese plasmio, los que están recién ligados, digamos, ellos ocupan un espacio físico mucho más amplio. ¿Por qué? Porque los recién ligados vienen de un proceso de digestión con enzimas de restricción y posiblemente una ligación. Entonces, recuerden que cuando uno requiere DNA, las ligo con una o con dos enzimas de restricción, el ADO ya pierde su conformación de enrollado, superenrollado, entonces ya es mucho más amplio. Cuando uno transforma con un DNA que está recién extraído de la célula, él está así completamente apretado, entonces entra fácil, pero los que están así circulares no entran tan fácil, simplemente porque ocupan un espacio más grande. ¿Sí? Entonces, ¿por qué creen que entran más? La frecuencia de transformación es menor, porque simplemente el tamaño del polo es más pequeño, ¿cierto? O sea, el tamaño del polo es igual para que entre uno circular, covalentemente cerrado y superenrollado, que para que entre uno recién ligado. Entonces, por el mismo huequito tienen que entrar. Entonces, háganse de cuenta que por esa puerta es como si entrara un estudiante o que si al menos entraran 20 estudiantes juntos, ¿cierto? Entonces, es lo mismo. Entonces, con el DNA circular, ¿qué pasa? Él puede ingresar. ¿Cómo ingresa? Ya no puedo explicar las diferentes metodologías. Ustedes hasta este momento lo han hecho por choque térmico, pero para que ese choque térmico se dé, háganse de cuenta que las células tienen que estar en un estado fisiológico adecuado para que ellas puedan recibir el DNA. Esta es una célula de coli. Recuerden que las células de coli, ustedes las crecieron y ellas llegaron hasta más o menos una densidad de 0.4. Una densidad de 0.4, hablamos de una cinética de crecimiento, como en la fase logarítmica temprana por acá, ¿cierto? Entonces, por ahí las células, digamos, la pared está un poco más delicada, no está tan rígida como la que encontramos acá en la fase estacionaria. Entonces, pero igual, ella tiene una carga neta negativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esa carga neta no se la vamos a poder quitar nunca. ¿Qué es lo que se puede hacer o lo que se ha hecho? Se lavan las células con iones bivalentes, iones monovalentes, iones bivalentes, una concentración muy alta. ¿Para qué? Para que esos iones bivalentes se peguen acá y la electronegatividad de la membrana disminuya un poco. Nunca se la voy a quitar, pero se la puedo disminuir o al menos controlar. Para que además estos iones bivalentes necesitan como un puente para que el DNA se pueda pegar. Entonces, hay varios procesos, ¿cierto? Entonces, nosotros E. coli lo transformamos por choque térmico. ¿Por qué por choque térmico? Porque si E. coli no hace competencia. Si E. coli hiciera competencia, créanme que lo haríamos por competencia. Pero él no hace competencia. Usted le pone un DNA y él no le hace nada. Pero así, ahí la célula no está transformada, el DNA no ha ingresado. Entonces, este lavado o esa preparación de células competentes para choque térmico hace referencia exclusivamente que esta membrana tiene impregnado un poco de iones bivalentes para que el DNA se pueda unir. Acá en este paso, ustedes si se fijan en la guía y en todas las guías para transformación de células de coli por medio de choque térmico, siempre la incubación de las células con el DNA es de 20 a 30 minutos. A veces, cuando la transformación se hace muy tediosa, uno deja esta interacción mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque es muy importante el tiempo, porque ese es el tiempo en el cual el
ingresaría antes, la que está más cerca. Entonces, por eso es que es importante el tiempo de incubación de las células con el DNA en la metodología de choque térmico. En la electroporación es muy importante, les digo por qué. Entonces, cuando hacemos una transformación por medio de choque térmico, el plásmido entra. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, utilizáramos cualquier célula de coli? Por ejemplo, yo aislé una célula de coli de un agua residual o de un paciente, de lo que ustedes quieran. ¿Será que esa célula de coli la puedo transformar? ¿Por qué no? O sea, transformar por choque térmico. O sea, yo ya tengo la célula muy bien caracterizada, yo la hago, preparo células competentes para el choque térmico con cloruro de calcio. Esa célula la puedo transformar. Esa célula sí la puedo transformar. ¿Cuál es la diferencia entre una célula de coli y las células de coli para el nivel de transformación? La estructura viene siendo la misma, o sea, la configuración de la célula, la forma de su membrana, todo es igual. Sí, entonces eso es lo importante con las células. Por eso yo siempre hablo de unas células con 10 o de unas células de H5. Uno puede transformar cualquier célula de coli, pero no es lo indicado. ¿Por qué? O sea, uno lo puede manejar, pero ¿qué pasa? Las células de coli, para fines de transformación, tienen un background genético o un fondo genético un poquito diferente a las células de coli. Ellas van a tener la misma información que una célula de coli, pero las células de coli para fines de transformación, háganse de cuenta que es un paciente inmunosuprimido. ¿Por qué? Porque estas células de coli no pueden hacer muchas cosas. Cuando usted incorpora un plásmido o la célula acepta un plásmido dentro de la célula, ¿qué le pasa a un plásmido? ¿Dónde se ubica un plásmido? Voy a dibujar una célula de coli de las wild type, que es igualmente puede transformar. Esta es la wild type, una célula normal, silvestre, aislada y con cualquier ambiente. Si yo le incorporo un DNA plasmídico circular y a esta también, ¿qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta? O va a ser lo mismo. Y ese es un plásmido, digamos que sea un PUC18. Ustedes saben que ese tiene resistencia a ampicilina. Lo siembro en ampicilina y ambos crecen. ¿Qué le pasó al plasma? Dime. No se lo consumiría las proteínas. Es probable, si crece es porque el planteo fue bien. Pero ¿dónde está? No lo sé. Porque en las wild type puede ubicarse en un nombre. En las que nosotros utilizamos en el laboratorio, yo les aseguro que sí y solo sí está extracromosómico. ¿Eso por qué sucede? Porque, como les dije, las células de coli para fines de transformación tienen lo mismo que una célula wild type. Pero, ¿cuál es la diferencia? Las células para fines de transformación tienen una gran cantidad de genes que están deletados. ¿Qué significa que están deletados? Que el marco de lectura fue desplazado, que se incorporó otra secuencia o que se incorporó una secuencia solamente para que el gen funcionara. Por ejemplo, ¿cuál gen está deletado en esta y en absolutamente todas las células que uno utiliza como células hospederas para fines de clonación o para fines de exclusión de
Hay un gen que se llama RET. ¿Sí se acuerdan de estos genes para qué son? Para la replicación. Entonces, estos genes, cuando uno compra estas células, que más o menos te valen alrededor de 2 millones de pesos cada uno, estas cepas, uno paga su precio es por las modificaciones genéticas que tiene. ¿Por qué? Porque si yo incorporo un plásmido a una célula de Coli wild type, como estas están silvestres, o sea, no tienen modificaciones, el plásmido probablemente se vaya a ubicar en el cromosoma. ¿Por qué? Porque la red A o la proteína recombinasa red A está activa y entonces muy probablemente lo pueda recombinar. ¿Qué otra cosa puede suceder? Como dice Juan Guillermo, que las endonucleasas pueden llegar a ser DNA. Entonces, como tenemos células de transporte para fines de transformación, estas células, ya les voy a decir cuál es la cantidad de genes que tienen deletados. ¿Para qué? Para que E. coli no le haga absolutamente nada al DNA. Entonces, háganse de cuenta que es como una pobre célula, pues, es una pobre célula que no le puede hacer nada al DNA y tiene que replicar. Entonces, la única finalidad de las células para fines de clonación es replicar el DNA y no hacerle absolutamente nada, porque donde E. coli, al replicar el DNA, lo metile, por ejemplo, me daña. Y entonces hay un poco de funciones que son implícitas al proceso de replicación que me pueden alterar el DNA. Por ejemplo, si me metila un sitio de restricción que yo necesito, cuando yo lo vaya a extraer y el sitio esté metilado, pues el sitio ya no funciona. Entonces, esas son las cosas que, digamos, no pensamos qué es lo que está sucediendo con toda la máquina, ¿cierto? Porque vemos al coli como que la maquinita que replica. Sí, normalmente las células de coli, las que son para fines de transformación y de extracción de proteínas, son células que sirven solamente para eso. Entonces, y además, estas células son células que muchos de los genes de virulencia han sido deletados. ¿Para qué? Para seguridad nuestra, o sea, para la seguridad y el manejo. Entonces, cuando un plásmido llega dentro de una célula, él puede tener dos fines. Se queda extracelular, o sea, por fuera del cromosoma, por fuera del cromosoma, o sea, extracromosómico, que así es como lo necesitamos. O él simplemente, si no encuentra un origen de replicación, pues no lo replica. Entonces, miren que ahí uno puede obtener un plásmido de un bacilo gram positivo, un bacilo cereus. ¿Será viable en estas células de coli? No, porque su origen de replicación no es compatible. ¿Qué es lo que al menos uno le tiene que asegurar al plásmido? Que el origen de replicación sea compatible con la de la polimerasa. Y en este caso las células pueden ser coli. Pero bueno, casi todos los plásmidos, casi, yo diría que el 99,9% de los plásmidos siempre van a tener un origen de replicación para el coli. ¿Por qué? Porque coli es la bacteria de estudio, casi todos se hacen en coli, siempre vamos a utilizar el coli para obtener muchas copias de DNA. Entonces, por eso casi todos los plásmidos lo tienen. Entonces, uno a veces pues, ni se preocupa por el origen de replicación porque uno sabe que lo debe, pero debe revisar que sea compatible. ¿Qué otra cosa puede suceder? Pues si es un plásmido que viene aislado de otra bacteria, muy probablemente aquí no sea viable, ¿cierto? Porque es una bacteria, si es filogenéticamente muy distante, pues lo más probable es que no sea viable. Entonces, pues, esas son como las dos opciones que pueden suceder. Eso con DNA circular. ¿Qué pasa con el lineal? Con el lineal también puede entrar a la célula, ¿cierto? Lo hace por el mecanismo que usted quiere, ¿cierto? Pero normalmente, uno no incorpora DNA lineal a una célula de clonación, ¿cierto? Por ejemplo, una E. coli top 10 o una E. coli de H5 alfa no lo incorpora. ¿Por qué? Porque cuando usted incorpora la DNA lineal,
no se utiliza DNA lineal, normalmente no. Y tampoco se utiliza en células de clonación y en células para fines de expresión de proteínas. No, normalmente es acá. Los circulares es para eso. ¿Para qué se transforma con lineales? Para que ese material genético, el destino que tenga, sea el producción. Entonces, normalmente todos los DNA lineales se incorporan a células diferentes de coli, o también pueden ser de coli, pero a esas de coli pues no va a adaptar, no a las que son modificadas y que son para fines de clonación y de expresión. Entonces, estos fragmentos de DNA, ¿qué es lo que pasa? Lo importante es que ingresen, y cuando ingresan, entonces ahí sí, dependiendo, estas células son wild type, eso es cuando uno trabaja DNA para fines de recombinación del genoma, se trabajan con células wild type, o sea, con células que no han sido modificadas. Por ejemplo, una célula de vasoilusiones, una célula de vasoilusiones no se utiliza para fines de replicación de DNA. Entonces, ¿qué se espera? Que el material genético ingrese al cromosoma y ahí se recombine. Si no se recombina por X o por Y motivos, ese DNA activo que le pasa se degrada y pues la célula no lo aceptó. Entonces, digamos, esos son los escenarios posibles con respecto al DNA. Entonces, esto es lo que normalmente sucede en E. coli y esto es lo que normalmente sucede en una célula diferente. Bueno, entonces, con respecto a la transformación de nuestro organismo, ya lo habíamos definido, la transformación es el proceso mediante el cual un organismo asimila, recibe, permite el ingreso de DNA. Pero entonces, se han descrito básicamente tres metodologías que suceden o por medio de las cuales se puede introducir material genético al cerebro. Miren que ahí yo no estoy contemplando ni la transducción ni la conjugación. ¿Por qué? Porque la transducción es a través de una particularidad y la conjugación es a través de un carácter. Entonces, aquí es captar DNA del medio. Entonces, en la competencia genética, no sé si ustedes se acuerdan, la competencia genética es un proceso que sucede de forma natural. Ya voy a ver más de eso. En la química es la que hemos mencionado del cloruro de calcio y la física es la que es la electroporación. ¿Sí me acuerdan? Bueno, ustedes no lo saben, pero en la electroporación, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le damos una descarga de energía a la célula para que abra el poro y el material genético pueda entrar. Es como lo más sencillo de definir. Esto es lo que es la competencia genética. Entonces, en la competencia genética, ¿qué es lo importante? Que la cepa o el microorganismo al cual pretendemos transformar sea capaz de hacer competencia genética. Y eso está codificado en el genoma. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar todos los genes de competencia en el genoma y esos genes se denominan COM, C-O-M, COM. Entonces, miren que los genes COM, ¿qué es lo que hacen? Simplemente forman un poro en la membrana. Miren el poro aquí también. Ellos forman un poro en la membrana para que ingrese el material genético. Pero por competencia genética, así es como se transformó, por ejemplo, opioides en el experimento en el cual estuvieron la transformación. En las bacterias que hacen competencia, independiente de que sean gram positivas o gram negativas, el poro se va a formar de diferente manera, porque obviamente la membrana de un gram positivo es diferente de la de un gram negativo. Pero sea como sea el proceso, siempre se forma un poro y siempre entra material genético de doble cadena. Pero al interior hay una nucleasa y esa nucleasa degrada una de las cadenas. Entonces finalmente al interior de la célula solamente llega una sola cadena, o sea, no llegan dos cadenas, o sea, no llega un DNA de doble cadena, sino que llega un DNA de cadena sencilla. Ingresa una de cadena doble, pero al interior de las células actuales. El poro, o sea, el DNA de doble cadena pasa por el poro. Y cuando atraviesa el poro, llega a la nucleasa, ahorita que es muy grande la nucleasa, y ese DNA de ahí va saliendo de cadena sencilla. Siempre pasa así.
para que mi mamá no pueda usar la tecnología, obedece a mi propiedad. Entonces, si le escribe, por favor, que no le ponga fotos a mi copia, si de pronto muy rápido yo les devuelvo, pero por favor, no le ponga fotos. Entonces, ¿a qué hace referencia el estado de competencia? Sí, recuerden que el estado de competencia hace referencia a las condiciones fisiológicas. Y aquí las condiciones fisiológicas es la capacidad de formar un poro membrana. Entonces, hay algunas bacterias, por ejemplo, el género Streptococcus siempre tiene el poro formado. Háganse cuenta que siempre tiene como la puerta abierta. Entonces, siempre va ingresando material genético. Hay otras bacterias, por ejemplo, como Bacillus, que no hace sino competencia en el estado estacionario. Entonces, en el estado estacionario, digamos, abre la puerta. No en el estadio exponencial, no en ninguna otra fase, sino solamente en el estadio exponencial. Entonces, el estado de competencia para la competencia genética se define como la formación del poro. O sea, si se forma el poro, ¿eso qué quiere decir? Que la bacteria está presta para recibir material genético. ¿Sí? Hay unas bacterias que solamente expresan los genes que forman el poro en el estado exponencial. Otras lo hacen solamente en el estado estacionario. Y otras que lo hacen de manera constitutiva. ¿Qué quiere decir de manera constitutiva? Que siempre tienen desde que están creciendo, siempre que crecen, se forma el poro, ¿cierto? Y la inducida es, por ejemplo, cuando solamente lo hacen cuando hay las condiciones para hacerlo. Entonces, digamos, tenemos todos esos escenarios. Entonces, ¿qué es el poro? Pues simplemente un complejo de proteínas que lo que hacen es formar un poro. Y ese poro es por medio del cual va a pasar el fluido. Entonces, miren que les había dicho que existen bacterias gram-negativas como para la transformación. El modelo de estudio para gram-negativos es Neisseria, el género Neisseria. Miren que en las bacterias gram-negativas, que tienen muy poca cantidad de peptidoglicano, igual se forman poros, ¿cierto? Entonces, mientras que en las bacterias gram-positivas, que es por ejemplo Bacillus o Bacillus cereus, ellas tienen una capa muy gruesa de peptidoglicano y a pesar de todo eso, también se forman poros. ¿Listo? Las proteínas que vamos a tener que forman el poro son proteínas que son similares, obviamente no van a tener la misma secuencia, pero al menos llevan a cabo la misma función y finalidad, que es recibir un DNA de doble cadena. Vamos a tener una nucleasa en ambos modelos que permiten que una cadena se degrade y finalmente llegue a la célula una cadena sencilla. ¿Qué le va a pasar a esa cadena sencilla al interior de la célula? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Se recombina, él se puede recombinar, pero háganse de cuenta que una molécula solita de cadena sencilla dentro de una célula, digamos, es muy susceptible a que las nucleadas y todas sobre todo las exonucleadas que hay dentro de la célula, la empiecen a degradar. Entonces, para eso existen unas proteínas de esto no se hace en coli, eso se hace en bacterias diferentes, que son bacterias wild type, que tienen toda su carga genética, todos sus genes operan bien. Entonces, aquí, para eso es que funciona, o para eso es que es útil las recombinasas. O sea, hay muchas recombinasas dependiendo de cada cepa. La más famosa es la recombinasa A. Entonces, aquí, cuando esto ya asoma acá, entonces, ¿qué pasa? Llegan las recombinasas, que son unas proteínas de un DNA, se pegan al DNA para protegerlo. Y esas recombinasas lo que hacen es guiar el
funcione muy bien, al menos yo lo he probado en bacilos serios y funciona muy bien. En bacilos serios, si bien es una bacteria que es competente, ella no siempre hace competencia. Háganse de cuenta que bacilos serios es una bacteria tipo adolescente. Que cuando llega a su estado, normalmente una curva de crecimiento es así, ¿sí? La fase tiene una fase de latencia, que dependiendo del inóculo puede ser más larga o más corta, tiene una fase logarítmica y luego una fase estacionaria. Eso es una bacteria normal, tipo E. coli. Pero Bacillus, ella es una bacteria tipo adolescente. ¿Qué significa bacteria tipo adolescente? Que simplemente ella llega por acá, ella hace una curva muy bonita hasta la fase logarítmica media. Cuando llega acá, se le disminuye la velocidad de crecimiento y eso sigue creciendo como así. Y después se acuesta. Entonces, de aquí para acá es el estadio exponencial. ¿Por qué? Porque el inciso subió mucho. De aquí para acá la curva se acostó. Entonces, en las bacterias esporuladas, normalmente se les llama una fase de transición. Y esas bacterias que hacen esa fase de transición es la transición, o sea, entre el estadio estacionario, el estadio logarítmico y el estadio estacionario. ¿Por qué hacen esto? Porque las bacterias, o sea, las esporuladas, cuando llegan en este momento, son bacterias que no saben qué hacer con su vida. Por eso les digo que son tipo adolescentes, porque no saben si voy a esporular o no sé si voy a hacer una síntesis de algún polímero o de algún metabolito que puedan hacer, o no saben si van a hacer virulencia o si van a hacer competencia. Entonces, por eso es que yo les llamo tipo adolescentes, porque no saben qué hacer cuando llegan a determinados estadios. Entonces, cuando una bacteria llega más o menos por acá en Bacillus, y cuando va a empezar se acuesta un poquito la curva, o sea, se disminuye la velocidad de crecimiento. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se le están agotando los nutrientes. Y cuando un microorganismo se le agotan los nutrientes, pues ¿qué hace? Pero los bacillus esporulados. Entonces, cuando ella llega acá y se le acaban los nutrientes, entonces uno con el medio de cultivo puede jugar un poco y hacerla que entre a un estadio de competencia. Por ahí hay unos medios que le sirven a uno para hacer que la bacteria solamente haga competencia, o que al menos unas pocas células formen el poro y que cuando uno les ponga el DNA lo puedan asimilar. ¿Qué pasa? Sí pasa. Yo, por ejemplo, lo que hacía era que llevaba las bacterias hasta este estadio. Cuando ya llegaban acá, se recolectaba el pellet y las bacterias se ponían en un medio muy carente de nutrientes. Cuando ellas ya tienen mucha carencia de nutrientes, algunas de ellas deciden expresar genes de competencia, y como en Bacillus el proceso es inducido, no constitutivo, entonces uno les pone el DNA y al otro día siembra y crecen las bacterias resistentes a una capa de selección. Entonces, funciona así. Y para ellas, yo lo he hecho con DNA circular y lo he hecho con DNA lineal, y de las dos maneras funciona. ¿Y eso por qué es? Pues porque simplemente uno les pone un DNA que tenga una interacción compatible, por si lo quieren dejar extra cromosómico o también si está en el cromosoma. Hablemos exclusivamente. Ahora, entonces, ¿qué queda claro? El estadio de competencia. Por el método de competencia genética, o si el estadio de competencia en la competencia genética hace referencia exclusivamente a la formación de poros. ¿Listo? Porque es por el poro por donde entra el DNA, no por ninguna otra parte. Para el coli, exclusivamente para el coli no es competente, como ya he mencionado en muchas ocasiones. E. coli no te hace competencia, E. coli tiene la pared muy negativamente cargada, entonces el DNA ni modo de acercarse ahí. Entonces por eso es que el DNA, o la célula más bien, tiene que ser lavada o tiene que ser sometida a diferentes iones divalentes para que esta electronegatividad disminuya un poco y el DNA se pueda hacer. Entonces,
El poli puede ser transformado por dos medios, o los más frecuentemente que se utilizan son la química, que es la que se hace con cloruro de calcio y choque térmico, o por electroporación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por electroporación todos los microorganismos serán susceptibles de ser transformados o no? ¿O eso es algo restringido solamente a un grupo de microorganismos? Por electroporación, todos los microorganismos se pueden transformar. Nada más que tú tienes que cambiar, no van a ser las mismas condiciones de electroporación de un gran negativo a un gran positivo, o por ejemplo a un hongo que, pues a un tipo aspergillus o a una levadura. Todos los microorganismos, absolutamente todos, son transformables por electroporación, ninguno se resiste. Nada más que hay que preparar las células de la forma indicada para que el proceso se pueda dar de manera exitosa. Entonces, hablemos solamente de choque térmico con el poli. Entonces, la transformación del poli, pues, supone que las células estén recién sintetizadas. Por eso, las debemos de tomar, o aquí, cuando están en la fase orgánica entre media y temprana. Ahí es donde tenemos que tener las células. ¿Por qué? Porque para empezar, primero, las células están muy jóvenes, por decirlo de alguna manera. Y lo otro es que acá, no sé si cuando ustedes leyeron la guía, se preguntarían por qué utilizábamos un porcentaje de inóculo tan pequeño. El inóculo que normalmente utilizamos para el poli, para obtener células competentes, es del 1%. ¿Por qué el 1%? Porque yo necesito, o sea, para fines de transformación, yo necesito que al menos 99% de las células sean recién sintetizadas. ¿Por qué? Porque la pared está lábil, está recién formadita, o sea, no está tan gruesa. Y que el 1% sean de las células viejas. Nosotros no tomamos ni el 5%, o sea, no trabajamos inóculos del 5%. ¿Por qué? Porque eso significa que el 95% están recién sintetizadas y el 5% son viejas. Y menos de un inóculo del 10%, ¿cierto? Ustedes saben que los tamaños de inóculo solamente son para hacer más grande o más pequeña la fase de latencia, nada más. Entonces, acá, seguramente, cuando utilizamos inóculos muy pequeños, esta fase de latencia se me hace más grande, ¿cierto? Entonces, por eso, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de tomar inóculos que no estén tan viejos, sino que al menos el inóculo tenga menos 12 horas de crecimiento, para que cuando se inocule, pues todas las células estén metabólicamente muy activas. Entonces, cuando hablamos de transformación, entonces estamos suponiendo que las células tienen al menos la pared recién sintetizada y que esa electronegatividad está un poquito más disminuida. ¿Por qué? Por los iones equivalentes. Alguna vez nos vinieron a ofrecer unas células ultra competentes que costaban ultra mega millones. Obviamente no las compramos porque la universidad pues no compra, uno tiene que hacer diferentes cotizaciones y siempre escogen al más económico, ¿cierto? Entonces, pues obviamente nosotros compramos unas células muy buenas que, a pesar que son el mismo fenotipo, o sea, pueden ser las de H5-alfa, ellos tenían una patente y decían que eran ultra mega competentes, y eso pues uno no se debe dejar como deslumbrar por eso, porque aunque sean muy ultra mega competentes, la ultra mega competencia obedece es a que estén bien lavadas con iones equivalentes, ¿cierto? Entonces, por ahí, yo no sé si ustedes se acuerdan que en la guía, en la solución de PB1, dice cloruro de rubidio o cloruro de magnesio. El cloruro de rubidio es costosísimo, vale aproximadamente como 5 millones de pesos un gramo.
porque es cloruro de ruido. Yo en algún momento que tuve un proyecto y había buen dinero, compré un cloruro de ruidio. El cloruro de ruidio es bueno, ¿por qué? Porque eso se recomienda para hacer la solución TFB1 y TFB2 para transformar plásmidos que vienen de un proceso de clonación. Entonces, digamos, funciona y funciona bien. Pero yo también lo hice con cloruro de calcio y funciona muy bien. Entonces no hay necesidad de no meterle tanto al cloruro de ruidio cuando el cloruro de magnesio te puede hacer lo mismo. Entonces, nosotros, por ejemplo, una vez preparamos las células competentes con cloruro de ruidio, con ese cloruro de ruidio, y preparamos tantísimas células que 10 años después sacamos células todavía que habían sido preparadas con cloruro de ruidio y todavía estaban vivas. O sea, y lo que pasa es que el chiste de las células está dado es cómo usted las almacena. Por eso, por ejemplo, por eso yo no compro células. ¿Por qué? Porque cuando uno compra células, muchas veces la universidad le recibe a los proveedores en ese edificio allí y allá no saben cómo almacenar o cómo recibir unas células. Entonces, alguna vez me pasó que compramos unas células y me las vinieron a traer a temperatura ambiente. Y yo como las recibí y las devolví porque unas células competentes uno sabe que las tiene que recibir al menos en hielo seco y uno que destaparlas y mirar que el botón de células esté duro, congelado, porque ese es el valor de las células competentes. Las células competentes pierden la competencia cuando usted las descongela y las vuelve y las congela. Por eso, ustedes cuando hacen células competentes las envasan en 100 microlitros, porque digamos 100 microlitros es lo que uno necesita para hacer en un experimento de transformación. Pero cuando usted congela y descongela, las células se dañan. Entonces, pues la secretaria o la persona que recibe allá en los pedidos no sabe eso. Entonces, digamos, ahí es donde pues uno tiene que estar como al pendiente de las células competentes. ¿Por qué? Porque es comprar unas células competentes que te pueden valer 10 vialcitos, te pueden valer 7, 8 millones de pesos, pues no vale la pena cuando las células llegaron a temperatura ambiente. Volverlas a congelar no te va a servir, se les disminuye muchísimo la competencia. Entonces, por eso es que las células son tan importantes. Entonces, en los experimentos de transformación, entonces las células deben de estar preparadas. Uno no puede simplemente coger unas células, aunque sean células para fines de transformación, y simplemente darles un choque térmico, ¿no? Porque además recuerde que necesitamos de esos iones divalentes, primero para que se acerque el DNA y segundo para cuando el poro se abre, el DNA ingrese. ¿Listo? Entonces miren que cuando mezclamos las células con el DNA, hay algunas partículas o moléculas de DNA que se van a unir más frecuentemente que otras. Y cuando hacemos el choque térmico, ¿qué es lo que esperamos? Que estos poros se abran, pero no que se abren indefinidamente. ¿Cómo se abren? A 42 grados centígrados durante máximo 2 minutos. Cuando el plásmido viene ya llegando casi a las 10 pares de bases, ahí es cuando ese tiempo lo tenemos que dejar en 2 minutos y no más. No podemos dejarla 5, no, porque se pierde mucho la supervivencia de la célula. Máximo son 2 minutos y ya. Después de eso, si se acuerdan que las ponemos en hielo y ese paso otra vez en hielo es para que ese poro se cierre rápidamente. ¿Por qué necesitamos que el poro se cierre rápidamente? Para que la célula no pierda muchos de sus electrolitos que tiene adentro y se deshidrate y prácticamente se dañe. Entonces, por eso, otra vez en hielo y después del hielo, acuérdense que le echamos un medio que se llama sodio. Muy diferente de sodio. El medio sodio, ese es donde crecen las células y ese medio tiene. ¿Qué tendrá el medio sodio? ¿Cuáles son los constituyentes? Triptona, extracto de levadura y sal. Que es como si fuera un LB, nada más que varían un poco las concentraciones. ¿Qué es con el medio SOP? El medio SOP, además de eso, va a tener
sulfato de magnesio, que estos aportan iones bivalentes, ¿cierto? Entonces uno pierde las células ahí para que vayan incorporando también el magnesio. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que además el medio SOP, se puede hacer el medio SOP porque uno prepara el medio SOP y a este le vas a adicionar, si se tratan del medio pequeñito que se le echa a las células cuando son transformadas, que nosotros normalmente lo tenemos en unos envases así pequeñitos ámbar. Ese medio es el mismo medio SOP, pero es un medio que además de todo lo que ya tiene el SOP, tiene glucosa. ¿Para qué se utiliza? Y tiene una fuente muy alta de glucosa. ¿Para qué es eso? No es para que las células crezcan. No, porque cuando las células ya les dimos el choque térmico, ¿ustedes creen que van a crecer? No van a crecer. Lo que necesitamos es que se recuperen las células. Entonces, por eso les damos una fuente de carbono bastante concentrada para que ellas se recuperen de ese proceso tan tedioso que fue haberlas sometido a 42 grados centígrados. E. coli no es una célula que soporte altas temperaturas, pero miren que la estamos poniendo a 42 grados centígrados y eso hace que su pared abra el poro, pero también ese proceso daña a la célula. No sé si se acuerdan cómo fue que cuando uno hace el control de viabilidad, que por cierto es el medio LR solito, miren que siempre crece como una biomasa de células, hay muchas células. Y en el control, ya sea el control de transformación o la transformación que ustedes hacen, aquí hay una reducción importante de células, porque miren que aquí creo que utilizaron 20 microlitros y se ve una película de biomasa. Mientras que aquí utilizaron el doble de células y aquí solamente ven unas cuantas células. Entonces miren que la única diferencia entre esto y esto, a pesar de que son las mismas células, es el tratamiento térmico que usted hace con el DNA. Entonces miren que en el proceso de transformación mueren muchísimas células, por eso la eficiencia de la transformación por choque térmico es tan baja. Es una célula se puede transformar ¿de cuánto? De 1000 células. Entonces miren que por eso es que tenemos que tener una muy buena cantidad de células para que al menos aquí nos crezcan 2 o 3 colonias que necesitamos. O sea, con que les crezcan a 1, 2, 3, eso ya es suficiente. Entonces miren que por eso es que es importante la recuperación. Cuando adicionamos el medio SOP con 6, esa glucosa le sirve para que las células se recuperen de ese proceso que han sufrido. Además, también se ha visto que la glucosa ayuda a que el material genético no siga entrando, sino como que el que ya entró permanece en la membrana, se vuelve sensible. Luego, entonces, acuérdense que se hace en la siembra el medio que tiene suplementación, pues que con la suplementación necesaria. Y aquí, pues siempre vamos a tener un antibiótico y o un marcador de selección. El antibiótico junto con un sustrato cronogénico, si es del caso, ¿cierto? Si no, no hay necesidad. Entonces, recuerden que con el cloruro de calcio, la frecuencia de transformación es muy baja, 1 de 1000. 1 de 1000 células pueden ser transformadas. Y la eficiencia de transformación, que ya supone cuántos nanogramos hemos adicionado, es de más o menos entre 10 a la 6 y 10 a la 8. UFC, o sea, 10 a la 8 unidades formadas de cloruro por microgramo de DNA. ¿Listo? Entonces, mientras el plasmio sea más pequeño, la eficiencia de transformación es más alta. Mientras el plasmio sea más grande, la eficiencia de transformación es más baja. Entonces, recuerden que es un mecanismo inducido, recuerden que E. coli naturalmente no hace competencia. E. coli no le gusta el DNA, pero lamentablemente necesitamos a E. coli para que nos explique ese material genético. Entonces, recuerden que con el cloruro de calcio, ¿cómo defendemos el estado de temperatura? ¿Cuáles son las alteraciones fisiológicas que tiene la membrana para que ella se presta a recibir DNA? Exactamente, entonces el estado de
enfoque térmico con cloruro de calcio hace referencia a la polaridad de la membrana, o sea, la disminución de la electronegatividad con los iones bivalentes. Entonces, eso hace que, digamos, si bien el coli no es competente, al menos permita que ese material genético se acerque un poquito por esos iones bivalentes que hay, y cuando se abra el poro, entra el DNA que está cerquita, el que está lejos nunca va a entrar. Entonces, recuerden que tratamos la membrana con iones bivalentes, como el calcio y el magnesio. Siempre el procedimiento se tiene que llevar a cabo en frío, y estos, recuerden que los iones bivalentes se adhieren a la pared y como tienen una carga positiva y el DNA tiene una carga negativa, entonces ahí puede atraerse. Luego se da el choque térmico por 5 grados centígrados durante unos minutos, y aquí hacemos la recuperación de las células con el medio, o normalmente se hace con un medio que tiene una fuente de glucosa importante para que las células se recuperen, no para que crezcan. La idea no es que las células crezcan y se repliquen, sino que las células se recuperen. Es muy diferente ambas definiciones, porque la recuperación es que las células que están todavía vivas, viables y adquieren el plásmido sigan estando así. Y replicarse es cuando ya están creciendo en el plato o en la placa de Petri y que cortan el plástico. Entonces son cosas muy diferentes. Entonces recuerden que en la transformación química, entonces tienen que tener la célula de coli competente. Eso quiere decir que tiene la polaridad de la membrana un poco más disminuida. Los plásmidos interaccionan con la membrana gracias a esa carga positiva que tiene la membrana. Y aquí, que es muy importante, este tiempo en el cual interacciona el material genético con la célula. Luego se le da un choque térmico a 42 hasta 2 minutos, y miren que la célula pues va permitiendo que se abra el poro y entren los plásmidos. ¿Cuántos? Normalmente entra uno solo. Y entra el plásmido para que, o sea, solamente entra un solo plásmido, y el medio que se le adiciona es el medio que me va a permitir que esta membrana vuelva, se cierre y venga dentro. Entonces, miren que sí. Sí, hay unos plásmidos que son de alto número de copias. Normalmente estos plásmidos que utilizamos para fines de clonación son de un número de copias de 1 copia por célula. Pero hay plásmidos que son de alto número de copias, o sea, tienen muchas más copias. Pero de hecho, una célula bacteriana puede tener hasta 12 plásmidos diferentes. O sea, no está restringido el número. Un plásmido, por ejemplo, las células de BT, de Bacillus thuringiensis, ellas tienen hasta 12, se han documentado hasta 12 plásmidos diferentes. Entonces eso depende pues como del género de la bacteria, pues del microorganismo, pero no está supeditado un solo plásmido a una sola bacteria. Pero estos que son para fines de clonación, sí es un solo plásmido por una bacteria. Entonces miren que acá, pues esta es la polaridad de una célula normal sin tratamiento. Luego con tratamiento, miren que se trata de que cada una de esas cargas negativas sea ocupada por un ion bivalente, de tal manera que cuando el DNA se acerque, pues tenga doble frecuencia. Entonces, aquí solamente es para recordar que el tiempo en el cual se incuban las células con el material genético en la transformación del choque térmico sí es muy importante. En los otros procedimientos no, y ahorita les explico. Entonces, este es el mismo procedimiento que ya hicimos antes. Vamos a hablar de la electroporación. En la electroporación, todas las células de cualquier microorganismo o de cualquier organismo pueden ser transformadas por electroporación. ¿Por qué? Porque la electroporación se basa exclusivamente en la descarga de una fuente de energía para que el poro se abra, nada más. Entonces, es un proceso físico que de modo transitorio, también este es más o menos entre 30 segundos a 2 minutos, que ese poro se abra. Por eso hablamos de un poro transitorio, y que por acción de un breve pulso eléctrico va a hacer que se abra un poro.
procariotas como eucariotas. Entonces, la formación de poros, pues obviamente tiene que ser transitoria, de tal manera que la célula pueda sobrevivir, porque si dejamos un poro abierto durante mucho tiempo, pues la célula no sobrevive. Uno podrá utilizar la misma célula para fines de transformación por choque térmico y para fines de electroporación. La misma célula. Por ejemplo, la cepa que nosotros tenemos de la tortilla, la podemos utilizar para fines de electroporación. Sí, podemos hacer eso, porque lo importante en estos procesos es la forma como usted prepara la célula. Ahora bien, las células que ustedes tienen congeladas y que en este momento están contaminadas, las podremos utilizar para fines de electroporación. O sea, yo puedo sacar un vial de esas células y hacer un procedimiento de electroporación. Sí. ¿O no? Sí, esas son, o sea, se preparan para transformación por choque térmico. Pero mi pregunta es, ¿se puede utilizar para electroporación? Sí. Así no se han entendido. O sea, yo puedo sacar dos viales, unas células que están impermeadas con iones bivalentes, las puedo utilizar y ponerlas en una celda para electroporación. No. Porque, a ver, ¿cómo es el flujo de la electricidad en un medio con iones y sin iones? Ahí es donde está el detalle del asunto. ¿Cuál es la diferencia en cómo fluye la energía en un medio con iones y sin iones? Con iones, o sea, cuando por ejemplo es lo que sucede por ejemplo cuando uno hace una electroforesis. Porque una electroforesis es simplemente un desplazamiento o el movimiento de una molécula en un polímero, en un medio húmedo, en un medio líquido, pues, pero no es en agua, es en una solución tampón que se llama TBE o se llama TAE, ¿cierto? Y si se acuerdan que la garosa se prepara en el buffer de corrido, o sea, pero no en el buffer de corrido que ya hemos utilizado que está azul, sino en el buffer de corrido que está nuevo. Me explico, si usted la garosa la prepara 1X, su buffer de corrido también tiene que ser 1X. ¿Por qué? Porque tiene que guardar la misma molaridad, ¿cierto? Y recuerden que el TBE, que es trisborato de BTA, una carga de iones altísima. ¿Para qué? Para que cuando usted le imprima voltaje a la electroforesis, ¿sí se acuerdan que fluya, ¿cierto? Fluya la energía. ¿Qué pasará en las células con eso? ¿Tiene que haber iones o no tiene que haber iones? Entonces en eso, por eso las células que utilizamos, o sea, las células que han sido preparadas con cloruro de calcio no, y absolutamente no se pueden utilizar para electroporación. Porque para electroporación las células se tienen que obtener libres de iones. ¿Por qué libres de iones? Porque la electricidad es tan grande cuando se le imprime que si usted tiene un ion, o sea, tiene una concentración que sea muy baja de iones en las células, y como la energía fluye, no en una electroforesis que el medio puede, pues la garosa puede ser o de este tamaño o de este tamaño, y la cámara puede ser así. En las cubetas de electroporación es de 1 milímetro o de 10 milímetros. Entonces, cuando pasa la energía y hay iones, ¿sí se entendió? O sea, hay iones. Cuando hay iones, la electricidad fluye entre dos cubetas de acero, o sea, entre dos placas de acero. Y si usted le pone electricidad y hay iones,
las células se queman porque es tanta la electricidad que hay con esos iones que por eso en las células se tienen que crecer con un medio libre de iones, o al menos usted las tiene que obtener libre de iones. Ya les voy a decir. Entonces, en el proceso de electroporación, ¿qué es lo que sucede? Se forman poros transitorios por medio de una descarga de energía. Entonces háganse de cuenta que están las células ahí y les llega la energía, o sea, una descarga de electricidad, como cuando uno lo coge la luz, así. Entonces, esa cogida de luz, dependiendo si es de 110 o de 220, ¿cierto? Va a ser mucho más o mucho menos. ¿De qué va a depender eso? ¿De qué microorganismo es? Si es un gran positivo que tienen esas paredes de peptidoglicano así de grandes, hay que ponerle de todo. Si es una célula de coli, una nada, ¿cierto? Entonces, para eso depende las curas. Entonces, se forman, pero bajo el proceso que sea, se forman un poro transitorio, pero ¿qué es lo importante? Todas las células, de todas las células que usted tenga, usted puede ser células electrocompetentes. ¿Qué son células electrocompetentes? Son células simplemente que han crecido en un medio con baja cantidad de iones y que cuando ya están, otra vez, las células electrocompetentes también se obtienen en este estadio exponencial muy temprano. ¿Para qué? Para que igual la pared no esté tan gruesa, esté recién sintetizada, pero ¿qué es lo importante acá? Así usted lo crezca, normalmente los medios en los que crecen las células son medios que tienen muchos iones. La triptona del extracto de levadura tiene trazas de iones y además le echamos NaCl, o sea, eso tiene una carga de iones impresionante. Cuando usted va a preparar células electrocompetentes, le adiciona triptona, le adiciona extracto de levadura y la sal, más bien poca, es como uno que tiene la presión muy alta, no se le puede poner sal. Porque la sal, igual usted se la pone, igual se la tiene que quitar después. Entonces, tratamos de que al medio no se le adicione sal, o sea, como fuente, o sea, así como NaCl puro, no, se le deja el NaCl que traen en trazas en la triptona y en el extracto de levadura. Pero ¿qué pasa? Las células ahí ya empiezan a crecer como más lentas, no crecen tan rápido como cuando uno les pone la sal, pero aún así ellas crecen, un poquito más retrasaditas, pero crecen. Cuando crecen, entonces ya llegaron a la fase logarítmica media. Entonces, ¿qué hace uno? Las recolecta, obtienes el pelo. Y ahí es donde les va a dar la electrocompetencia. ¿Cómo les da la electrocompetencia? Quitándole los iones. ¿Cómo quitamos los iones? Porque las otras hacemos que se les disminuya la electronegatividad lavándola con una concentración o con una sustancia de buffer que trae muchos iones divalentes, ¿cierto? Entonces se espera que como la membrana es negativa, pues los iones divalentes interaccionen con la membrana que es negativa y se vaya impregnando, ¿cierto? Pero ¿cómo le retiraremos los iones a la célula? Con agua. Entonces, normalmente, por eso no puede hacer células electrocompetentes para que usted quiera, porque la única condición es lavarlas con agua, pero con agua de la llave. ¿Cómo tiene que estar el agua? Tiene que estar primero destilada, desionizada y estéril. Entonces, hay unos equipos que se llaman desionizadores. Entonces háganse de cuenta que esa agua no se puede tomar, o sea, normalmente nosotros no tomamos agua desionizada ni tampoco destilada, nosotros tomamos un agua que tiene una cierta cantidad de elementos. Esa agua es un agua que no puede tener elementos, entonces esa agua, digamos, la obtenemos de los desionizadores, pero uno simplemente obtiene las células hasta el estadio logarítmico medio. Lava las células, ¿cuántas veces las lava? O cómo uno se da cuenta que las células ya no tienen iones. ¿Qué parámetro puedes medir que te indique que no hay iones?
No, porque el pH es simplemente la medición de cuántos aniones, o sea, cuántos OHs o cuántos Hs más hay en el medio. Pero, ¿qué me habla de la electronegatividad? ¿Qué me habla de los iones? Hay por ahí un parámetro que se llama conductividad eléctrica y eso se mide también con un conductímetro que es como un pH, como un electrodo de pH, igual. Entonces, con la conductividad, ¿usted qué es lo que hace? Usted coge, lava sus células, les echa agua, normalmente mucha agua destilada, ionizada, estéril y fría, muy fría. ¿Se acuerdan que la solución TFB1 y la 2 también estaban frías? Aquí también tiene que estar muy fría. Entonces usted la lava. ¿Cómo lava? Simplemente desprendes el pellet, lo suspendes en el agua y vuelves y centrifugas. ¿Para qué centrifuga? Para que vuelva y se le forme el pellet. A esa agua que le queda, usted le mide la conductividad. Y ya más o menos tiene una base de cuánto es la conductividad. Usted lo vuelve a hacer y repite el procedimiento 2-3 veces y va viendo que la conductividad va bajando. ¿Por qué? Porque los iones fluyen de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración, ¿cierto? Entonces, cuando usted mide esa conductividad y ya la conductividad le queda en lo mismo, ya por más veces que lo lave, ya no le va a sacar más, ¿cierto? Entonces, yo he preparado células electrocompetentes. ¿Cuántas veces me tocaba lavar? Como 6 veces, hasta que ya no tuvieran nada. Porque si tienen, ¿qué pasa? Cuando uno electropora las células, ellas se queman. ¿Por qué? Porque es un espacio muy minúsculo, muy pequeño, en el cual se hace la electroporación y fluye la energía. Entonces, si el espacio es tan pequeño y hay tantos iones, pues las células se queman. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hacen las células electrocompetentes? Se obtienen también en la fase logarítmica media. Se hace un lavado para retirar las sales, pero ese lavado va a depender mucho del medio en que usted empezó a generar las células. Entonces, por eso uno trata de que igual al medio de cultivo inicial no le hace sal. ¿Listo? Se hace totalmente en frío, entonces uno hace lo mismo que hace con las células competentes, lavas, pero lavas es con agua. Y vas midiendo la conductividad eléctrica. Cuando ya se estabiliza esa conductividad eléctrica, entonces usted sabe que ya ahí no va a salir. ¿En qué se suspenden las células? Normalmente, si se acuerdan que la solución TFB2 tiene glicerol. El glicerol es el agente crioprotectante. Para electroporación no se utiliza glicerol. Se utiliza, es un compuesto que es muy parecido al glicerol, pero se llama polietilenglicol. O sea, también es un polímero. Usted puede utilizar el que tenga 14 carbonos o el de 16, funciona un poco mejor. También el de 18, pero preferiblemente el polietilenglicol que tiene 16 carbonos. Entonces, eso te da como una solución que también es como medio, o sea, así como el glicerol, que uno toca el glicerol y es como medio oleoso, así también es el polietilenglicol. Entonces, porque el glicerol no te deja hacer muy bien la electroporación, en cambio el polietilenglicol sí. Entonces, esas células, usted hace células electrocompetentes y eso le dura eternamente, porque normalmente uno hace alrededor de unos 500 mililitros y uno pues reduce las células, las concentra muy bien y así en ese polietilenglicol lo puedes almacenar a menos 80. Desde que tú tengas un menos 80 y ven que las células cuando las saca del menos 80, en glicerol están así, una solución, o sea, es un sólido muy bien formado. Si usted mete la solución a un menos 20, eso te queda ahí como una crema medio congelada, medio que sí, medio que no, es como medio líquido, medio sólido, eso no le sirve. Tiene que ser al menos un menos 80, donde usted vea que cuando guarda las células se le hace completamente sólido y no se le descongela rápido. Entonces, de eso depende el éxito de esta célula. ¿Listo? Entonces, igual, cuando uno va a descongelar las células, pues descongela las células, las trata con el DNA y ya después les digo cómo es que hace la electroporación. Nos quedamos aquí. Terminamos por el momento, continuamos
Ajá.